It's a great privilege, but also a great responsibility to be here with you. Es un gran privilegio, pero también una gran responsabilidad de estar con ustedes aquí en esta tarde. I want to extend my special greetings to the friends from the state of Tabasco y Veracruz. Quiero extender mis saludos especiales a los amigos de Tabasco y Veracruz. I Todavía spent some tenemos time algunos. with some of them during the field trip. Disfrutamos con ellos durante el viaje de campo. So this morning, when I looked myself at the mirror, Esta mañana cuando me miré en el espejo, I thank God yo le di las gracias a Dios for making me. por hacerme a mí como soy. It's not like I looked at myself and I said, wow, you're so good looking. No es que me estaba viendo tan bien parecido, But I thought that still I was something marvelous. pero de todas formas pensé que era algo maravilloso. And not just me, but I think you should think the same about yourself. Y no creo que solamente yo, sino usted también debería pensar lo mismo acerca de sí mismo. And I will believe this presentation with a profession of faith. Creo que esta presentación va a ser una expresión profesional de fe. I want to begin with a profession of faith. Yo quiero empezar con una confesión de fe. I believe that God made me, Yo creo que Dios me hizo a mí well, He made Adam and Eve. e hizo a Adán y a Eva. And I believe in special recent creation of human beings Creo en una razón especial para la creación de los seres humanos. based on what Scripture teaches me, based on what the Scripture teaches me. Fundamentado en lo que la Escritura me enseña a mí. Let us make man in our image, in our likeness. Hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y según nuestra And semejanza. a beautiful picture that captures that idea is this painting by Michelangelo. Aquí tenemos una hermosa figura, parte de la obra de Miguel Ángel, que nos lo ilustra hermosamente. But this gives me also a problem. Esto también genera para mí un problema. These beliefs is in conflict Esta creencia que tengo está en conflicto with another image, another iconic image. con otra imagen icónica. And this is the reason why we are discussing this topic today. Y esa es la causa por la cual estamos discutiendo ese tópico en este día. Are you familiar with this image? It's sometimes called the March of Progress. ¿Están ustedes familiarizados con esta ilustración que estoy colocando acá? A veces se le conoce y se le llama como la marcha del progreso. This image captures what has become the most popular account about the origin of humans. Esta ilustración captura lo que ha sido o es lo más popular con relación a la concepción que hay del ser humano. The idea that humans were not the result of a special creation by God, La idea de que los seres humanos no han sido el resultado de una creación especial de parte de Dios, but that they originated through time from an ancestral primate. pero que el ser humano se originó a través del tiempo en su desarrollo a partir de un primate antiguo. Notice also that this image conveys something more. Note también que esta ilustración envuelve algo más, That this was a gradual process, acerca de que esto fue un progreso gradual and in a sense it was also a progressive process that led to the man and woman that we have today. y también que es un progreso en avance que llevó a lo que es hoy en día el ser humano en su expresión de el hombre y la mujer. And this is not just the popular perception, even in academia. Esto no es solamente una percepción popular que se maneja hoy en día, está presente en la academia. With the difference that in academia maybe the diagram would look more like this. Con la diferencia de que probablemente en la academia el diagrama se va a ver como esto que tenemos en pantalla ahora. So here you can see that there are many
dashed lines and question marks. Quiero que ustedes noten en este gráfico de que hay muchas líneas punteadas y hay puntos donde hay signos de interrogación. So the march of progress is a little less gradual, Así que esa presunta marcha del progreso no es tan gradual como se and presume, less linear maybe, y menos lineal posiblemente, but it's still representing the same idea. pero todavía representa la misma idea. The idea that Homo sapiens, which is at the very left of the diagram, top left, La idea de que el Homo sapiens, que es lo que tenemos al extremo izquierdo, derived from some forms of hominin, derivó de algunas formas de homínidos, como conocemos a estas formas en general. most likely the ancestral form is Australopithecus. De acuerdo a esta postura, probablemente la forma ancestral se conoce como Australopithecus. So my belief is in conflict with this other narrative, Así que mis creencias están en conflicto con estas otras narrativas. and I suppose for you is the same. Y supongo que para ustedes la situación es semejante. So my talk is an evaluation of the data from a particular area that helps to build this narrative. Así que mi presentación en esta tarde va a lidiar con una sección de este gráfico, de esta progresión, que tiene que ver con esta narrativa. This is the area of fossils. Este es el área de fósiles. So the question is, for me, a person who believes that God created humans, Así que el asunto es, para mí, como persona que cree que Dios creó a los seres humanos, if I look at the fossils, si yo observo los fósiles, is my position something that doesn't make sense? ¿es mi posición algo que no hace sentido? Do the fossils tell me a story that leads me to believe that there was this gradual development through time? ¿Será que el registro fósil nos presenta un registro que sustente esta narrativa? And do you want to know the conclusion already? ¿Quieren saber la conclusión de una vez? My conclusion is no. Mi conclusión es que no. I don't believe that the fossil record Yo no- supports this idea of descent with modification. Yo no creo, los estudios que he hecho, que el registro fósil sustente esta narrativa evolutiva de la que estamos hablando. But let's first discuss how we get there. Vamos entonces a discutir primero cómo llegamos allí. So first of all, the record itself. How good is it? Primero vamos a ver el registro mismo. ¿Qué tan bueno es ese registro? How many fossils of hominins do we have? ¿Qué tanta cantidad de fósiles de homínidos tenemos? So for certain groups, certain forms, we have good data. Algunos ejemplares, grupos de este registro, tenemos buena información. Specimens from numerous individuals. Tenemos especímenes de numerosos individuos. But we have also some forms that are very sparsely documented. Pero también tenemos algunos modelos que son poco sustentados en el registro. So for example, there is a specific interval in the fossil record. Algo que vamos a notar es que tenemos ciertos intervalos en el registro fósil, Which is the interval that should document the transition from Australopithecus to Homo, que es, por ejemplo, esa brecha que tenemos entre la transición del Australopithecus al homínido, where there are very, very few hominin fossils. donde hay muy pocos fósiles de homínidos. So the evidence is not just there, just not there. La ausencia no solamente sucede en ese punto. Here's, for example, a partial mandible that comes from that interval. Aquí tenemos una parte de una mandíbula que viene de uno de esos intervalos. But it is there is this saying that if we take all the remains from that particular interval and we fit them in a shoebox,
Se dice, por ejemplo, que si tomamos todos los fragmentos de fósiles que tenemos de ese intervalo y lo colocamos en una caja de zapatos, you would still have some space left. vas a tener algo de espacio libre todavía en la caja de So zapatos. for this crucial interval, we have very little fossils. Así que para este intervalo crucial tenemos muy poca información fósil. Whereas for other intervals or other forms, we have Y good para evidence. otros intervalos más superiores y para otros modelos tenemos mucha más información. So what is the research question? What are we asking ourselves? Así que, ¿cuál es la pregunta de investigación que estamos manejando? Both for creationists and evolutionists is the same question. Tanto para los creacionistas como para los evolucionistas es la misma pregunta. When we find these fossils of hominins, the question is, what are they? Cuando encontramos los fósiles de estos homínidos, la gran pregunta es ¿qué ellos representan? Are they related? ¿Están relacionados? And if they are, how? Y si están relacionados, ¿cómo están relacionados? How is this question addressed? ¿Cómo vamos a enfrentar esta pregunta? With two strategies. Vamos a acercarnos a esa pregunta con dos estrategias. The first strategy is called stratigraphy. La primera estrategia tiene que ver con la estratigrafía. Stratigraphy means to look at where they are in relative position to each other in the rocks. La estratigrafía tiene que ver con la posición que ellos ocupan dentro de la columna geológica en los lugares donde los encontramos entre cada uno de ellos. So basically with stratigraphy you are trying to determine what is lower and what is higher. Así que con la aproximación estratigráfica estamos tratando de establecer cuál está más abajo y cuál está más arriba, And therefore what is older and what is younger. y por lo tanto cuál es más antiguo y cuál es más reciente. But we do not obtain absolute age, numerical ages. Algo in que this debemos method. recordar es que esto no nos permite una datación absoluta en la que tengamos números precisos. So for example, in this diagram you see different bars. Así que, por ejemplo, en este diagrama ustedes ven diferentes barras And each bar represents the stratigraphic distribution of different forms. y cada una de esas barras les muestra a ustedes la distribución estratigráfica de cada una de las formas de homínidos. Interestingly, fossils of anatomically modern humans Interesantemente, fósiles de humanos anatómicamente modernos, which means humans that look exactly like us, lo que quiere decir humanos que se verían exactamente como ustedes y yo, are found at the very top of the stratigraphic los column. encontramos en el tope de esta columna geológica. It's the top left bar on the diagram. Es la barra que tenemos en el tope a la izquierda en esta ilustración. There are some areas of the world Hay algunas áreas del mundo where you can find different groups, different types, donde podemos encontrar diferentes grupos, diferentes tipos de estos homínidos. in layers that are relatively close to each other, so you can determine their stratigraphic order. En capas de la columna geológica que son relativamente cercanas, de manera tal que podemos determinar la ubicación de ellas en el tiempo y en el espacio. In particular, this is the case in Eastern Africa. Esta es la situación particular en el este de África, perdón. So there are at least 3 regions in Eastern Africa Aquí tenemos por lo menos 3 regiones en el este de África where stratigraphy can be built with different forms in different positions. donde podemos encontrar diferentes formas de homínidos en diferentes posiciones dentro de la columna geológica. So here's an example from Ethiopia. Aquí tenemos un ejemplo de Etiopía. See how there are there's vertical subdivisions with different formations. Aquí tenemos diferentes posiciones verticales con diferentes formaciones. So for example, in this lower formation here, Por ejemplo, en esta formación inferior aquí que tenemos circunscrita dentro de la highlighted in línea amarilla, yellow, this is where this form, Ardipithecus ramidus, was
discovered. Ahí fue donde se encontró este ejemplar, Ardipithecus raminidus. Then, in the unit that sits on top of that formation, Y entonces en la unidad estratigráfica que está justo arriba y que ahora estamos circundando en amarillo, this is where the famous Australopithecus afarensis named Lucy was found. aquí fue donde se encontró este famoso ejemplar de Australopithecus afarensis llamado Lucy, fue hallado. Then, in another unit that is higher up, Y en otra unidad que está un poco más arriba y que ahora estamos circundando en amarillo, this other form, interpreted as Homo heidelbergensis, has been found. aquí tenemos esta ilustración que tenemos en el medio abajo en blanco y negro como el Homo heidelbergensis. And then, at the very top, like we were saying, there are also fossils of anatomically modern humans. Y entonces en el tope tenemos fósiles de humanos anatómicamente modernos como ustedes y yo. But what in terms of numbers? Sometimes these fossils are given numbers, ages. ¿Qué acerca de números? A veces a estos fósiles se les da números, se les da edades. So usually it's hard to date them directly. You can do them for the very top ones. Usualmente es difícil, es muy difícil darles edades exactas o incluso aproximadas. Most often what happens is that what is dated are some ash layers or volcanic layers. A veces les damos datación en relación o en referencia con capas de ceniza volcánica que están cercanas. And these layers are above and below your fossil. A veces estas capas de ceniza están arriba o abajo del fósil And therefore, they can provide a bracket for the age of that fossil. y entonces pueden proveernos límites para la edad de ese fósil si están abajo y están arriba. And the method that is used to obtain a numerical age is radiometric dating. Y la metodología que utilizamos para establecer estas edades son metodologías radiométricas. And this morning, there was a presentation that discussed the topic of radiometric dating. Esta mañana tuvimos un par de presentaciones con relación a radiometría. Now, the second way in which one attempts to establish if there is any relationship between these forms Otra forma que utilizamos para establecer si hay alguna relación entre estas formas is called, we could say, morphometry, podríamos hablar de morfometría. and together with statistics. Esto se relaciona no solamente con las mediciones de los fósiles, sino también con las estadísticas. So how does this work? ¿Cómo funciona esta aproximación? Basically, you take a remain, a skull, for example, Usualmente tomamos el fósil, por ejemplo, en este caso un cráneo, and this image shows how a cranium can have several specific landmark points. Estos gráficos que tenemos hacia la izquierda nos muestra cómo un cráneo humano puede tener diversos puntos de referencia. Cada uno de los numeritos que tenemos señalan a un punto, son puntos de referencia donde se realizan mediciones específicas. Some are dimensional, so you can measure a distance between two of these landmarks. Algunas mediciones que se toman son dimensionales, así que podemos tomar una medida entre dos puntos de referencia. Or others are just qualitative, Otras son simplemente de forma cualitativa, está o no está, cómo está. like, is the brow ridge prominent or quite flat? Por ejemplo, ¿son las órbitas oculares prominentes o son simplemente planas? And one can build a matrix plotting all these values, Y una vez que hacemos las mediciones podemos graficar una matriz de información con todas estas medidas. and then with statistical analysis, Le aplicamos análisis estadístico see what is most similar to what. y la estadística nos va a decir qué es más similar a qué. So for example, in this diagram to the bottom left, Así que en este diagrama, en el fondo a la izquierda,
You see towards the top right, this is a cluster that where the anatomically modern humans, they plot all around that cluster. Aquí tenemos arriba a la izquierda mediciones que se hacen en un ser humano moderno y las comparamos con las que tenemos aquí abajo. But maybe in the bottom left, you have chimpanzees, for example. En el fondo a la izquierda tenemos un chimpancé. And so the metric, and I think in this case, this is based on dimensional characteristics. Estas mediciones que se están tomando en este caso son dimensionales, Separates the two groups. separando los dos grupos. Ustedes pueden ver cómo se ubican los cráneos en el gráfico So we inferior. can decide to say if two things are well separated morphologically, La estadística nos dirá entonces si un par de ejemplos están muy bien separados morfológicamente hablando, then they must represent different groups, different species or Así different que- types. de acuerdo a esto, si estadísticamente están muy separados, deberían entonces representar diferentes especies, diferentes tipos. What do you think? Is it a good idea or not? ¿Qué piensan ustedes? ¿Una buena idea o no? Could be a good idea, but Podría ser una buena idea, everything has limitations, right? pero tiene limitaciones. What could be some limitations? ¿Cuáles serían algunas de las limitaciones? One is some are methodological. Algunas son limitaciones de naturaleza For metodológica. For example, you might not have the parts that you need to compare. Por ejemplo, siendo el registro fragmentario, usted puede no tener las partes que quiere Maybe you comparar. want to compare the ratio between the forearm and the arm between different groups. Si usted quisiera comparar la tasa de relación entre el antebrazo y el brazo entre diferentes grupos, pero no tiene los ejemplos, no se puede. But for example, you have a fossil that only has the forearm preserved. Puede tener un fósil que tiene solamente el antebrazo. So it's not going to be possible to calculate a ratio. No puede hacer los cálculos en este caso. Another possibility could be that your fossils have been distorted after they were fossilized. Otra posibilidad de limitación es que los fósiles con los que usted esté trabajando hayan sido distorsionados después de que fueron fosilizados. Therefore, your metric measurements do not reflect the original proportions. Así que las medidas que usted tome morfológicas no van a reflejar las condiciones iniciales So de la your muestra. statistical analysis might not be that good. Y su análisis estadístico, por lo tanto, no será bueno. Another problem could be that you choose to measure distances and treat them as if they were all separated from each other. Otra cosa es que usted tome medidas y las trabaje de manera separada, But maybe they are correlated. pero posiblemente están correlacionadas. So if you change one part of the cranium, another part also changes. Así que si usted modifica una parte del cráneo, otra parte se va a modificar también. So that could create a problem in your statistical analysis. Eso puede generar un problema en su análisis estadístico. So what about some other limitations of the approach? ¿Qué otras limitaciones tiene este tipo de aproximación morfoestadística? Maybe within your group you have a lot of morphological variability. Posiblemente en las muestras que usted está trabajando puede tener una gran cantidad de variabilidad interna dentro de las muestras. So you have only two fossils Tiene solamente dos fósiles, por ejemplo, and you think that they are distinct species because they look very different. y usted piensa que ellas son dos especies porque se ven muy diferentes. But in reality, they are part of a population with a large range of variability. Pero resulta que realmente esos dos individuos fueron parte de una población que evidenciaba gran variabilidad. For example, many primates have very significant sexual dimorphism. Por ejemplo, algunos primates tienen amplias diferenciaciones de morfología entre un sexo y el otro. So you might think you have two different groups, but in reality it might be a female and a male species. Usted puede pensar que tiene dos especies diferentes y realmente tiene un macho y una hembra de la misma especie. Another possibility is
during development, morphology changes. Otra posibilidad es que durante el desarrollo ligado a la edad hay diferenciaciones morfológicas de un juvenil a un adulto. Maybe you are comparing a juvenile with an adult. Usted puede terminar comparando un juvenil con un adulto. Would it be possible to know from a fossil if it's a juvenile? ¿Es posible saber a partir de un fósil si estamos tratando con un adulto o un infante? What do you think? ¿Qué piensan ustedes? Sometimes, A veces, especially if you have dentition preserved. Right? especialmente si tenemos dentición preservada, es posible distinguir. Here is an example of how this might be significant. Aquí hay un ejemplo de cómo podría esto ser significante. This is a type of Australopithecus, Este es un tipo de Australopithecus, recently discovered. recientemente descubierto, Australopithecus sediva. It was suggested that this form has some characteristics that are human-like. Ha sido sugerido que este espécimen tiene algunas características que son del tipo humano. Some have even tried to suggest that it could be somehow intermediate between Australopithecines and humans. Algunos han incluso sugerido que este caso de Australopithecus sediva pueda ser un espécimen intermedio entre los Australopithecus y los homínidos. But at a recent congress, some paleoanthropologists suggested En un congreso reciente, un paleoantropólogo sugirió that key aspects of this fossil that resemble Homo are accounted for by its immaturity. Este paleontólogo sugirió que algunas de las características que vemos en este fósil que lo acercan al ser humano se deben a que estamos trabajando con el fósil de un infante. So the news piece titled "A Famous Ancestor May Be Ousted from the Human Family." El título de la presentación dice: un famoso ancestro puede haber sido expulsado de la familia humana. Basically, if this form had reached full development, Posiblemente si esta forma hubiese alcanzado madurez completa, the characteristic that looked more human-like would have not looked that human-like. posiblemente las características que lo hacían tan humano podrían no ser tan humanas finalmente. Another possibility Otra posibilidad is disease. tiene que ver con enfermedades. Now everybody is familiar with microcephaly because of the Zika virus. Algunos de ustedes estarán familiarizados con el caso de la macrocefalia, especialmente como hemos tenido noticias de problemas con el Zika y sus efectos. Interestingly, when this hominin fossil was discovered, this is Homo floresiensis, Aquí tenemos el caso del Homo floresiensis, nicknamed the Hobbit because it's a very diminutive adult. se le ha colocado el sobrenombre de Hobbit porque parece un adulto bien pequeñito. Ahí tienen la comparación. And the cranial capacity was really, really small. La capacidad craneal es realmente pequeña. So some suggested perhaps the reason is because it was a microcephalic individual. Algunos han sugerido que este fósil es de un individuo con microcefalia. But this hypothesis was discarded with following studies. Pero esa posibilidad fue descartada con estudios posteriores. But still, it was an example of how disease could be a factor. Pero todavía ilustra cómo una enfermedad puede ser un factor que incida. And then we can also add some environmental factors. También podemos añadir factores ambientales. So interacting with the environment can generate changes in our morphology. La interacción con el medio ambiente puede generar cambios en la morfología. Therefore, coming back to the initial question, Regresando entonces a la pregunta inicial, can morphological difference be a reliable indicator of distinct biological species? ¿puede diferencias morfológicas ser un fundamento válido para diferenciar especies?
I don't know. No sé, But it's all we have. We don't Pero- have anything else. no sé, no estoy muy seguro, pero definitivamente es todo lo que tenemos, no We tenemos have to más nada. use this principle of discontinuity, morphological discontinuity, Tenemos que utilizar este principio de discontinuidad morfológica because we are dealing with fossils. porque estamos lidiando con fósiles. Now, maybe a way to go around it would be the study of ancient DNA. ¿Quiénes están dispuestos a andar por allí y hacer estudios de DNA antiguo? So with ancient DNA, you could actually see if perhaps two groups have hybridized, had the ability to reproduce together. Si logramos tener acceso al DNA, podemos ver si algunos individuos han pasado por procesos de hibridación y qué tan separados o cercanos están el uno del otro. Now, after having explained what is the research question and how it is addressed, Una vez que hemos discutido cuál es la pregunta de investigación y las estrategias que podemos utilizar para aproximarla, let's try to organize the data that we have. trataremos ahora de organizar la información que tenemos. Basically, we can distinguish three groups. Básicamente podemos distinguir tres grupos. These three groups are separated by their genus name. They have a different genus. Estos grupos están separados por el nombre de su genus. Ardipithecus, Tenemos el Artipithecus, Australopithecines, los del tipo Australopithecus, and I understand that Dr. Cremades already discussed about the Y- gracile and robust Australopithecines. Tengo entendido que el doctor Cremade ya ha hablado acerca del Australopithecus robusto. And gracile and delgado. Y el delgado también. And finally, the third group would be Homo. Y finalmente el tercer grupo será el grupo Homo. So let's talk about this similarity. What do we find discontinuity or not between the groups? Vamos entonces a hablar de estos grupos y a ver si encontramos continuidad o discontinuidad entre ellos. Perhaps if truly there is this sequence, we should see that Ardipithecus is similar to Australopithecus and Australopithecus is similar to Homo. Realmente si hay una filiación entre ellos, si hay una relación entre ellos, deberíamos ser capaces de verificar si hay una relación entre Ardipithecus y Australopithecus y entre Australopithecus y el Homo sapiens. So, when we start with Ardipithecus, for example, Así que cuando empezamos con el Ardipithecus, the consensus in one of the papers that discussed this finding el consenso que se dispone en los documentos académicos que tratan el asunto, the language used is that there is an enormous taxonomic jump to Australopithecus. el lenguaje que se utiliza en la literatura académica es que se evidencia un enorme salto taxonómico desde el Ardipithecus hasta el Australopithecus, un salto Therefore, enorme. really, we don't have a sequence, we have a gap. Así que realmente no tenemos una secuencia, tenemos es una brecha. Now, how about Australopithecus and humans, or Homo? ¿Qué tal de la transición de Australopithecus hasta el Homo sapiens? So El- here, for example, I selected a couple of pictures. Aquí estoy seleccionando un par In de the- fotografías. surrounded in yellow is the specimen of Australopithecus. Rodeado en amarillo está el espécimen de Australopithecus With a chimp to the right and a modern human to the left. con un chimpancé a la derecha y un ser humano a la izquierda. So from the cranial anatomy, you can see that Australopithecus is much more similar to chimps than to modern humans, in a sense. Con esa silueta del cráneo del Australopithecus, ustedes pueden notar que es más semejante al chimpancé que al ser humano. But there are other parts of the skeleton that have an arrangement that is actually a little bit more similar to humans than chimps. Pero hay otras partes del esqueleto que pueden ser un poco más parecidos al ser humano que al chimpancé. Perhaps this was related to its posture,
Maybe it did have the ability to also walk erect. Esto probablemente tiene que ver con su postura y probablemente tenía la capacidad de caminar erecto. But overall, we can see that it is clearly distinct from humans. Pero podemos en líneas generales ver que es distinto, diferenciado al ser humano. Then, when we start to look at the Homo specimens, Cuando empezamos a revisar los especímenes del genus Homo, we find that we encounter a lot of variability. vemos que encontramos una gran cantidad, un gran nivel de variabilidad. So the question is, do we lump all this together in a highly variable group? La pregunta es entonces, ¿los vamos a colocar dentro de un grupo con gran variabilidad? Or each one of these is a separate form? ¿O cada uno de estos es una forma, una especie diferente? Well, there have been some recent discoveries. Bueno, han habido algunos descubrimientos recientes al For respecto. example, this one in Georgia, near Manisi, Por ejemplo, tenemos este caso en Georgia, where several crania were found in the same site. donde encontramos una gran cantidad de cráneos en un solo sitio. And these probably belong to the same population Y because they were found in the same layer. Probablemente pertenecen a la misma población porque fueron encontrados en el mismo estrato, But they had a lot of variability, a lot Pero- of cranial variability. pero tienen una enorme variabilidad en lo que tiene que ver con las características de los cráneos. Therefore, it seems more likely that it was one population with a lot of variability. Así que pareciera sugerir que estamos hablando aquí de una población de un solo género con un nivel alto de variación. Now, notice how the genus Homo includes different forms, different groups. Notemos además cómo el genus Homo incluye varios grupos. For example, Homo erectus, Aquí tenemos a la derecha el Homo erectus, that skeletally speaking has a very similar structure to anatomically modern humans. Ese esqueleto que tenemos allí tiene varias características anatómicas muy similares al ser humano moderno. Or Homo neanderthals as well. O si no, podemos mirar el Homo neanderthalis que tenemos arriba a la izquierda. The Neanderthals also have a very similar anatomical structure. El neandertal tiene una estructura anatómica bastante similar al hombre moderno. But clearly, each one of these groups has some skeletal characteristics that can distinguish them from anatomically modern humans. Pero definitivamente cada uno de estos ejemplos tiene características anatómicas en el resto del esqueleto que lo puede diferenciar del ser humano moderno. So, after having reviewed the fossils, Así que después de que hemos revisado el registro fósil, what are some of the major points that we can take home? ¿cuáles son los puntos principales que podemos llevar con nosotros a casa? So, the first one is that it looks like we have indeed a gap between Australopithecus and Homo. Lo primero que podemos ver es que tenemos una brecha nítida entre el grupo de Australopithecus y el grupo de Homo sapiens. Now, this gap is not just in terms of anatomy, it's also a stratigraphic gap. Esta brecha no es solamente una brecha anatómica, es una brecha también estratigráfica. In this quote, we see that the fossil yield has thus far been low or poorly preserved compared to time periods on either side of this interval. Aquí podemos ver que ese punto de la presunta transición entre Australopithecus y el Homo es bastante escasa en cuanto al registro fósil, comparándolo con la sección superior y la sección inferior. And not because we don't have rocks of that interval. There are rocks from that interval and they have been searched, but there are not many fossils. No es que no tengamos rocas o no tengamos fósiles, las rocas están allí, han sido analizadas, han sido estudiadas y no se han encontrado más fósiles de ese tipo. So the most crucial piece of fossil evidence to build this model is actually missing.
Así que las partes más cruciales o los elementos más cruciales de este registro fósil para construir el modelo no están allí. And secondly, there is also a morphological gap. En segundo lugar, también hay una brecha morfológica. This is a statistical analysis made actually by a creationist. Este es un análisis estadístico hecho o realizado precisamente por un creacionista. And humans, homotypes clustered together. Aquí podemos ver los humanos tipo Homo que forman un clúster, But Australopithecus forms a separate cluster. pero el Australopithecus presenta un clúster aparte. Maybe with the only exception of Australopithecus sediba. Posiblemente solamente con la excepción del Australopithecus Which is the sediba. one that we discussed that perhaps that's due to the fact that the particular specimen is a juvenile specimen. Posiblemente esta enorme variación con relación a los otros ejemplos de Australopithecus se pueda deber a que el Australopithecus sediba que se está trabajando es un infante. So first point, discontinuity. El primer punto que vemos es la discontinuidad. Second point, the Es- mosaic distribution of characters. El segundo punto que vemos es la distribución tipo mosaico de los caracteres. What does this mean? ¿Qué significa esto? It means that if you had an evolutionary trajectory, Esto significa que si tuviésemos una trayectoria evolutiva, certain skeletal characteristics should be arranged in a sequence. ciertas características del esqueleto, de la morfología de los esqueletos, deberían estar ordenadas en secuencia en el registro fósil. But in reality, what we find is fossil forms that have a mixture. Pero lo que encontramos en la realidad es que los fósiles que hallamos en el registro tienen características mezcladas. In some parts, they have characters that are homo-like. En ciertos casos hay características semejantes al Homo en el fósil. In other parts, they have characteristics that would be considered more typical of Australopithecus. En otros ejemplos tenemos características que se pueden considerar más típicas del Australopithecus. And different fossils have different combinations of these mixtures. Y fósiles diferentes tienen diferentes mezclas, combinaciones de estas características morfológicas. So, for example, sediba, Australopithecus sediba, Así que, por ejemplo, en el caso del Australopithecus sediba, has the foot of sediba looks very homo-like. el pie de Australopithecus sediba parece muy humano, But the organization of its chest, pero la organización de su tronco, shoulder, de sus hombros, is more ape-like. es más semejante al de un simio. Or one recently discovered form, O en el caso de una forma recientemente descubierta, Homo naledi, el Homo naledi has the same feature, the mosaic distribution of characters. tiene la misma situación de distribución tipo mosaico de características. So, for example, reading from the original publication, Así que leyendo a partir de la publicación académica original, we see that says overall Naledi resembles more primitive species, así que el documento dice que en líneas generales Homo naledi muestra o se parece más a especies primitivas. however, it possesses a number of derived features. Sin embargo, posee algunas características más elaboradas. Therefore, you have this mixture, this mosaic. Así que tenemos esta mezcla, este tipo de distribución tipo mosaico de características antiguas y más recientes en un solo modelo. Could it be because this form is intermediate between the archaic and the modern? ¿Será que estas especies o estos especímenes son formas intermedias entre las formas primitivas y las más avanzadas? No, because the stratigraphy shows that this form is actually recent.
No, ese no es el caso, porque la estratigrafía nos sugiere que este espécimen fue encontrado en posiciones superiores más recientes. Therefore, it cannot be stratigraphically an intermediate form. Así que estratigráficamente no puede ser una forma intermedia porque está en las partes superiores. So there are some suggestions how could these mosaic forms have originated. Se han hecho algunas sugerencias acerca de cómo esta distribución tipo mosaico de características pudo haberse dado. So hypothesis number one is maybe morphology is very plastic. La primera hipótesis que se ha manejado es que en la antigüedad la morfología haya sido muy plástica. So in changing environmental conditions, morphology can also change a lot. Al cambiar las condiciones ambientales, la morfología estaría cambiando. A second suggestion is maybe if some groups get isolated, La segunda hipótesis que se ha sugerido es que algunas poblaciones o individuos hayan podido terminar aislados geográficamente. this isolation results in the fixing of different specific characteristics. Estas situaciones de aislamiento podrían haber generado cambios morfológicos que se fijaran en estas poblaciones. And thirdly, another hypothesis will be hybridization between different groups. La tercera hipótesis es una situación de hibridación entre diferentes grupos. So maybe one form that was with certain characteristic reproduced and hybridized with another form that had different characteristics. Es posible que, de acuerdo a esta hipótesis, que en la antigüedad especies diferentes o poblaciones con morfologías diferentes se habrían unido, reproducido y de esta forma se habría dado estos escenarios de hibridación. And therefore, the fossils that we have has a mosaic distribution of Y characters. esto presuntamente habría causado la situación de mosaico que tenemos en los fósiles que estamos trabajando. For example, this is suggested in the most recent paper about Homo naledi. Esto se ha sugerido, por ejemplo, en un trabajo de este año 2017 con relación al Homo naledi. It talks about hybridization between Homo naledi and other hominin lineages. Se ha sugerido la hibridación entre el Homo naledi y otras formas de Homo. Although the authors don't think that this one is their preferred option. Aunque el autor de este artículo sugiere que la hipótesis de hibridación no es la que él prefiere. So, recap. Vamos First point, Vamos a recapitular. Primer punto. what was the first point? ¿Cuál fue el primer punto? Discontinuidad. Who said discontinuidad? I Yeah. will give you a free copy of Ciencias de los Orígenes afterwards with Good. an article on Homo naledi. Okay, so come back at the end for your article. Second point, Segundo punto. Dismorfismo. I'm going to give you a copy anyway, but it's the mosaic forms. Te voy a dar una copia de todas formas, pero es la hipótesis del mosaico. Forma mosaico. The third that we are going to talk about is this concept of migration. The third concept that we will deal with is migration. Migración. El tercer concepto que vamos a trabajar es migración. So it seems when we look at the fossil record of hominins, Parece ser que cuando revisamos el registro fosilífero del género Homo, that we observe waves of migration that distribute over the old world. parece haber un registro de migraciones en el mundo antiguo. And often these waves depart from the Middle East, really, that region of Asia. A menudo estas rutas de migración parecen partir a partir del Medio Oriente.
In particular, it's been suggested for anatomically modern humans, Específicamente se ha sugerido por en relación a los seres humanos anatómicamente modernos, but some suggest that even Homo erectus, that usually is thought to have spread out of Africa, algunos están sugiriendo que incluso el Homo erectus, que inicialmente se pensó que se había distribuido a partir de África, maybe had a West Asian source of spreading. posiblemente haya tenido una forma oriental hacia occidental hacia el oeste de distribuirse. So what do you start thinking about when you see this kind of diagram? ¿Y qué empiezan ustedes a pensar cuando ven este tipo de diagrama? Este diagrama que tenemos allí en la pantalla. ¿En qué piensan? ¿Podría ser un poquito más específico? A ver, ¿en qué pensamos? Poblamiento de la tierra. ¿Cuándo? De Noah's Kids. Sí. So maybe a magazine copy for Okay. you and you. Okay? Cada uno de ustedes van a tener una copia de la revista. Visit with me at the end. Reúnanse con él al final. Let's conclude with a discussion. Vamos a concluir con la discusión. So what are the key problematic aspects of the evolutionary model? Así que, ¿cuáles son los aspectos problemáticos clave del modelo evolutivo? Well, the transition from Australopithecus to Homo. El primero que encontramos es la transición desde el Australopithecus hasta el Homo. Tenemos una gran brecha allí. And at the same time, also, why do we have this mosaic distribution of characters? En segundo lugar, el porqué de esta distribución tipo mosaico de características morfológicas. Really, we do not observe in the fossils this gradual sequence. No vemos en el registro fósil una secuencia, una distribución secuencial. So when I look at the fossil record of hominins, I don't find it compels me to accept that narrative. Así que cuando miro el registro fósil, ese registro no parece animarme a mí a aceptar el modelo evolutivo. Clear, I have many other reasons why I wouldn't accept it anyway. Claramente yo tengo otras razones por las cuales no lo aceptaría del todo. My trust is in the Word of God. Mi confianza está en la Escritura. Now, does that mean that we can understand completely all the aspects of the hominin fossil record from a creationist perspective? ¿Significa lo que hemos trabajado hasta el momento que podemos bíblicamente explicar todos los detalles del registro fósil del ser humano? No, I think that we still have some problematic aspects and questions that we ask. Definitivamente, todavía pienso que tenemos muchas preguntas que son bien problemáticas que nos estamos haciendo y para las cuales no tenemos respuesta. So, for example, the two main ones that I can think of Así que, por ejemplo, dos en las cuales puedo pensar ahora is why do we have this distinct stratigraphic order of different forms? es porque tenemos este ordenamiento estratigráfico de diferentes formas. And also, we would like to know why do we have these mosaic forms? También nos gustaría saber por qué tenemos esta distribución mosaica de Which one caracteres of the three hypotheses is true? ¿Cuál de las tres hipótesis es Was verdadera? it hybridization? ¿Hubo hibridación? And if it was hybridization between what? Si hubo hibridación, ¿hibridación entre quién? But I think we can move forward with a valuable and reasonable creationist model. Pero creo que podemos avanzar con un modelo creacionista And razonable. this would be a summary of how I would arrange this evidence. Y esto que tenemos aquí sería un resumen de cómo sugiero arreglar la evidencia. First point, that Australopithecines do not belong with humans. Inicialmente los tipo Australopithecus no pertenecen a los seres humanos, But represent a distinct group of apes that
lived after the flood. sino que probablemente representan un tipo específico de simios que vivieron poco después del diluvio. In the same fashion in which we have, for example, chimps today. En la misma situación en la que tenemos, por ejemplo, chimpancés hoy en día. Then also it appears that after the flood, Incluso parece ser que justo después del diluvio, as humans started to populate the earth, en la medida que los seres humanos empezaron a poblar el mundo, there were different groups of humans hubo diferentes grupos de seres humanos with distinct morphological characteristics con características morfológicas diferenciadas, that are different in combination than the modern combination of traits. que en la combinación que presentan es diferente o era diferente a la combinación que encontramos hoy en día. So, for example, Neanderthals Por ejemplo, el caso del Neandertal could have represented a population of humans that lived in Europe and Western Asia. que representa un grupo de tipo de humanos que vivieron en el oeste de Europa y Asia. And it appears, while looking at the fossil record, that in the past we had more morphological variability. Al parecer, de acuerdo al registro fósil, en la antigüedad teníamos más variabilidad, Whereas nowadays, humans are quite similar to each other. mientras que hoy en día los seres humanos son bastante similares unos a otros, aunque tengamos razas. And finally, it seems that we have some form of documentation of these waves of dispersal from the Middle East. Finalmente parece que tenemos cierto soporte para estas olas de migración partiendo desde el Medio Oriente And a colonization of the rest of the world, y partiendo de allí una colonización del resto del mundo, with the last areas to be colonized being the Americas. con el último punto en ser colonizado sería las Américas And Australia as well. y también Australia. Thank you very much. Muchas gracias. Hope this has helped in some way. Espero que esto les ayude en cierta medida. And for those of you who want, I have maybe these 10 copies of this por ac- journal for you, and maybe I have 3 or 4 more for someone else who is interested. Para aquellos que nos ayudaron con las respuestas, tengo algunos ejemplares de revistas y posiblemente para 3 o 4 más de ustedes. Thank you very much. Muchas gracias.